Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo intento responder a la pregunta de si nos dirigimos o no hacia una recesión económica. En concreto, vamos a ver algunos indicadores de actividad económica como datos del mercado de trabajo en las principales economías del mundo para analizar si nos dirigimos o no hacia una recesión. Vamos a ver también que la situación inflacionaria que vivimos actualmente en todas partes del mundo viene muy bien a algunas empresas, usualmente aquellas que producen materias primas, y muy mal a otras empresas, que son usualmente aquellas que consumen o utilizan como inputs productivos esas materias primas. En general, en los países desarrollados priman este segundo tipo de empresas, es decir, las empresas que consumen las materias primas. Vamos a ver también que la idea de que el incremento en los costes de las empresas se traslada automáticamente a incremento en los precios de los bienes de consumo es completamente errónea. Lo explico en detalle en el vídeo, pero la idea básica es que el incremento de costes disminuye márgenes de empresas y que al disminuir esos márgenes de las empresas se reduce la producción y eso causa incrementos en los precios de los bienes finales. En otras palabras, tenemos una situación donde es perfectamente compatible que incrementen precios con que caiga la actividad económica. Y esto es básicamente que tenemos encima de la mesa una potencial situación de estanflación. Sobre todo este panorama complicadísimo, ya se están dando subidas de tipos de interés por parte de los principales bancos centrales del mundo. Estas subidas de tipos solo enfriarán cada vez más una situación económica ya suficientemente complicada por sí misma. Aunque dicho sea de paso, quizás no tienen otra opción estos bancos centrales para frenar la inflación que subir tipos de interés. Y bueno, este vídeo es un fragmento de una entrevista que me hizo Luis Miguel Ortiz en su canal. Espero que la disfrutéis. Allá va. ¿Cómo ves tú esta situación? Si de verdad nos estamos dirigiendo a una recesión pura y dura, porque sin embargo luego ves los datos de empleo, ves los datos que llegan al nivel macro desde Estados Unidos y es todo lo contrario. Son situaciones de pleno empleo que les está hasta costando trabajo encontrar a nuevas personas, a nuevos trabajadores. Y sí, claro, para nosotros desde España, y ya no sé tú desde Guatemala, nos cuesta mucho trabajo ponernos en la piel de lo que está pasando en Estados Unidos, porque como aquí la cosa es tan diferente, Bueno, pues... pero cuidado que en España hay algo similar, ¿eh? También estamos con un mercado de trabajo calentito. Yo sé que cuesta hablar de mercado de trabajo calentito con un 13 y no sé cuánto estará, pero vamos, 13 y algo por ciento de desempleo, pero está calentito para ser España, porque Europa también está calentito. O sea, cuando Sí. quiero decir calentito, una definición de calentito, ¿no? Tú me estás diciendo que les cuesta encontrar trabajadores. Bueno, hay un indicador de mercado de trabajo muy interesante que es el de ratio de vacantes por número de desempleados. Es decir, bueno, ¿cuánta gente se está exigiendo, se está demandando en las empresas para trabajar en ellas y cuántos desempleados hay? Y resulta que el ratio ha superado uno rápido después de la 2021 a inicios. Lo estoy diciendo ahora también de memoria, es otro gráfico que tenía por aquí medio preparado, pero que al final no lo he podido sacar. Pero bueno, ya os digo yo que con Trump se había calentado la economía bastante y este ratio ya había sido superior a 1, es decir, necesitabas más trabajadores de los desempleados que hay. Y por cierto, alguien podría pensar, ¿y cómo esto puede ocurrir? Bueno, ocurre por dos cosas. Una, porque a veces las habilidades que exiges y las habilidades que tienen los desempleados no son las mismas, hacen mal match. Esto también lo sabemos muy bien en España, que estudiamos mucho estudios de género, yo qué sé, y necesitamos ingenieros. Pues esos tipos son incontratables. Entonces, eso es un problema. En Estados Unidos pasa quizá un poco menos eso, aunque también pasa, evidentemente. Eso pasa en todos lados. Es decir, hay un mal match entre habilidades que genera tu sistema educativo y las habilidades que se demandan. Pero pasa también por otra cosa. Y es que pues pueda estar la economía en un momento muy caliente, en el sentido de que, bueno, pues hay mucha demanda, hay mucha actividad económica y necesito muchos trabajadores y pues al menos a corto plazo no los encuentro. Y ahora hemos descubierto que hay una tercera, que es que regalarle dinero a la gente le quita las ganas de trabajar a la gente. Que no es que la hayamos descubierto, los economistas la sabíamos ya, pero vamos, la estamos descubriendo empíricamente, si lo quieres ver así. Entonces se les han hecho, y se siguen haciendo, esto es interesante, ya no hay grandes cheques como los del año pasado, pero vamos, que tú ves las transferencias del gobierno de Estados Unidos, transferencias directas, y siguen estando
Ahora sí, esta no la he preparado, esta gráfica, pero vamos, hasta hace 3 meses, que la última vez o 2 meses, que la última vez que había actualizado mi gráfica, están un 20% superiores a los de niveles de prepandemia. Es decir, si tienes a una parte mucho más importante de la población viviendo de ti. En España no ha sido tanto en Europa en general, no ha sido tanto una transferencia directa a tu cuenta corriente, como si ha sido créditos blandos a empresas, créditos ICO, créditos blandos... pues de alguna manera con colateral del Estado, es decir, con garantía del Estado, en el que les ha dicho no despides a nadie. Y no lo despidas y toma, aquí está el dinero para que no lo despidas. Entonces, bueno, en cualquier caso le han metido dinero en el bolsillo de la gente. En un caso de las empresas para que hagan pagos y en otro caso la gente. Bueno, entonces tenemos todas esas cosas, pues un indicador que... usualmente era un indicador proxy de actividad económica, pues ahora, pues sí, también lo es, pero es un indicador que se están yendo, las raíces de por qué está caliente ese indicador se están yendo a otros lugares, que es, pues bueno, pues si realmente el mercado está caliente porque hay mucha demanda o está caliente porque hay gente que directamente ha decidido que no va a trabajar. Y, por ejemplo, tenemos otros indicadores como la tasa de actividad que todavía no ha recuperado. La tasa de actividad es básicamente la gente que trabaja sobre la población total. Todavía no se ha recuperado. Que trabaja, no, que puede trabajar. Sobre la población total todavía no se ha recuperado en comparación con 2019, finales de 2019. O sea, hay gente saliendo de la actividad porque hay gente que dice, bueno, pues si me vas a regalar el dinero, mejor salgo de la actividad. Bueno, entonces, esos indicadores de mercado de trabajo son complicados de a veces pues analizar, pero bueno, desde luego sí indican que la economía está en un punto caliente y desde luego sí hay muchas industrias que sí tienen, o sea, una inflación al final, la inflación nunca se distribuye igualmente en toda la economía, siempre se distribuye de forma desigual y algunas empresas la inflación les viene muy bien. De hecho, estás comentando, yo vivo en Guatemala. Aquí la gente que produce los commodities que tienen tradicionales de Guatemala están contentísimos porque el precio del azúcar está en las nubes, el precio del café está en las nubes. Entonces ellos están diciendo, por favor, que sigan, sigue con la inflación. De hecho, algún comentario por ahí en el chat están diciendo, bueno, pues tenemos precios altos de materias primas y eso es complicado. Bueno, ¿complicado para quién? Porque los que los producen están muy contentos. Los que las utilizan como inputs no están tan contentos. Por eso en el comentario era que nos parecíamos a los años 70 y estoy completamente de acuerdo. Si lo que tenemos son una presión muy fuerte de inputs productivos que crecen de precio, incluido el trabajo, es posible que las empresas industriales estén disminuyendo sus márgenes. ¿Tenemos algún indicador de que esto es cierto? Y, por cierto, empresas industriales o, bueno, cualquier elaboración, cualquiera que no esté al inicio de la cadena de valor. Tú tienes una cadena de valor en la que usualmente se pone al inicio, pues, inputs productivos como las materias primas y al final los bienes ya desarrollados, bienes finales que se van a vender en la economía. Entonces, si estás al inicio de la cadena, la inflación, qué guay. El indicador que te dice que esto parece que sí les viene bien a esas empresas es que los precios de producción están subiendo muy fuerte, más todavía que los de consumo. Y los de consumo menos. Pero claro, si tú eres una empresa de los que está en la cadena de valor entre medias, tienes un problema gravísimo, porque te están subiendo muy alto los precios de tus proveedores y no puedes actualizarlos con tus... No están subiendo tanto los precios finales que vendes. Entonces, eso es un margen estrechándose y eso es algo complicado para las economías desarrolladas, que tienden a ser las que están en esas fases intermedias. ¿Y cómo se ajusta todo esto a nivel económico? Es decir... Esto es lo interesante. Hay gente que... Esto es interesantísimo. La gente está en un nivel... La mayor parte de analistas, incluso económicos, están en un nivel de la economía precientífico. Ya sabes que cuando tú quieres insultar a alguien, le dices que estás en un nivel precientífico. Entonces, bueno, ¿dónde se supone que está el nivel científico de la ciencia? En el 1871. Tú dices, wow, hace años, ¿no? Bueno, sí, claro, pues el nivel donde decías que los precios no vienen determinados por los costes. El precio de algo viene determinado por su utilidad marginal. Y la utilidad marginal viene determinada por cuán útil es para la gente ese bien. Entonces,
tú no haces un análisis como hacían los economistas clásicos, serían muy interesantes en muchas cosas. En esta en concreto, no. Tú no haces el siguiente análisis. Tú no llegas y dices, bueno, ¿sabes qué? Me ha costado producir algo, me ha costado 100. Yo quiero ganar un 10%, por lo tanto lo voy a vender a 110. Y tú dices, pero bueno, ¿y ese análisis? Pues 110, ya está. Entonces, si me suben los costes, simplemente los repercuto al consumidor final y ya está. Claro, aquí la pregunta que te tienes que hacer es, si los podía repercutir a alguien, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué si podías venderlo a 120, no lo vendiste a 120 antes? Que la gente no es tonta. Eso es la famosa, en inversión le llamamos la capacidad de pricing power, ¿no? Que tú tienes en la empresa. Es decir, vale, si tienes una ventaja competitiva y tienes pocos competidores, pues tú subes precios y nadie se queja, ¿no? Estábamos hablando justo antes de que entraras de la situación de Netflix, que ahora se ha hecho muy famosa esta semana, por que ha venido subida de precios para sus consumidores, sobre todo sus clientes. Le han dicho que no. Bueno, le han dicho que sí, pero ya se está empezando a replantear la empresa todo lo contrario, de empezar a hacer incluso cuentas con advertising, es decir, con publicidad, pero a precios más bajos, porque parece ser que lo que ellos creían que era un camino de siempre subir, pues no están así. Claro, bueno, es que Netflix tiene ahora competidores. Es que esto es algo que también los economistas estudiamos. La elasticidad de la demanda de un bien viene determinada por los sustitutos que tiene. Y Netflix no tiene sustitutos hace 5 años, pero es que ahora los sustitutos de Netflix son mejor. Bueno, yo no sé si son mejor que Netflix, pero... Y lo comentaban también en la conferencia ayer. Yo prefiero otras plataformas. Pues yo como consumidor, lo siento, en Netflix no. Pero bueno, a lo mejor lo pago si es suficientemente barato. Pero si encima me están todo el rato aleccionando que soy malo por lo que sea, por un hombre, por blanco... No te metas ahí, que ya la que liamos. Ya hay jaleo ahí. Pero bueno, ahí ya se ha metido hasta Elon Musk por ahí. Hay sustitutos. Ya hay sustitutos, y cuando hay sustitutos tu capacidad de poner precios se van al suelo, que es básicamente porque la elasticidad de la demanda, la elasticidad es sensibilidad, los economistas hablamos con términos de elasticidad para que no nos entienda nadie. La elasticidad es sensibilidad al precio de la demanda. Te sube el precio y cuánto se va la demanda. Sabemos que se va a ir siempre algo, pero si la elasticidad de la demanda es muy pequeña, pues puedo subir precios y aquí no pasa nada. Pero una empresa tiene que tener cuidado con establecer precios donde le dé la gana, porque eso atrae competencia. Entonces ya tienes que tener muy claro que tu ventaja competitiva, mira, ahora que estamos más en un foro de inversión, tienes que tener claro que tu ventaja competitiva no es copiable. Si lo es, estás pegándote un tiro en el pie. Que es probablemente lo que ha hecho Netflix. Netflix ha confundido, bueno, yo no soy experto en esto, pero Netflix ha confundido su situación de hace 5 años con la de ahora, y la ahora no es tan igual. De hecho, todo el mundo está retirando contenidos. Bueno, en cualquier caso, la idea base para la economía, ya no tanto para las finanzas, es muy similar. Es que tú no puedes poner el precio que te dé la gana. El precio lo determinan los consumidores. Y si los consumidores no te lo valoran o hay sustitutos, te vas o dejan de consumirlo o consumen otras cosas. Entonces, desde este punto de vista, pues claro, las empresas, estas intermedias, precisamente la subida de precios de bienes finales que tienen es por disminución de actividad, no porque simplemente repercutan los bienes. Me explico. A ti te suben los precios. Esto es algo que también los economistas entienden mal porque en algún momento nos enseñan microeconomía y nos perdemos. Entonces, la microeconomía neoclásica. Entonces, a ti te suben los precios de los inputs productivos, los que sean, los que estamos hablando ahora, las materias primas. Entonces tú dices, voy a repercutirlo. Y otra vez, ¿por qué no lo has repercutido antes si podías hacerlo antes? Bueno, resulta que no todas las empresas tienen los mismos márgenes. Hay algunas empresas que tienen un margen más alto que otras, hay algunas empresas que están mejor gestionadas que otras, que tienen una ventaja competitiva en lo que sea, no sé, la distribución del bien o lo que sea, ¿vale? Entonces, son más ligeras de activos, más ligeras de materia prima, de muchas cosas. Sí, menos coste financiero, yo qué sé, puede ser 1.000.000 de cosas, ¿verdad? Bueno, coste financiero no sería margen operativo, o sea, eso me estoy metiendo... Bueno, va a impactar al final, pero no directamente en la operación. Bueno, entonces, si tú te están subiendo los costes, pero no puedes repercutirlo así tan fácil, y algunas empresas tienen márgenes diferentes, resulta que algunas de esas empresas empiezan a quedar por debajo del agua rápido. Algunas, no todas. Las que empiezan a quedar por debajo del agua empiezan a disminuir su actividad. Y cuando empiezan a disminuir su actividad, muchas veces las últimas unidades son las más caras de producir, sobre todo si estás en un momento muy
donde tu capacidad productiva está llegando al límite, ¿no? Cuando estás en lo más alto, producir una unidad más tiende a ser muy caro, tienes que incrementar la capacidad productiva. Entonces, si estás ahí, te están subiendo los costes de los inputs, algunas empresas empiezan a bajar, no necesariamente terminan la producción completa, porque las empresas también tienen costes, márgenes diferentes en función de la cantidad de producción que ellos hacen. Entonces, algunas empresas empiezan a bajar producción. Esas empresas que empiezan a bajar producción están provocando endógenamente los crecimientos de precios. Así es como ocurre en una situación como la actual. No es que estén subiendo los precios porque simplemente las empresas te lo estén repercutiendo. No es así. Están subiendo los precios porque la cantidad producida se va al suelo. No sé, irse al suelo es algo muy dramático. Desde luego, está decreciendo en algunos sectores. Entonces, eso es lo que está provocando quizá ese crecimiento de precios inferior en los bienes de consumo que en los bienes de producción. Es por disminución de actividad, no necesariamente es porque nos estén transmitiendo los incrementos de precios de materias primas a nosotros los consumidores. Y entonces esa actividad, ¿cómo se reactiva? Y volviendo a hacer grande el margen. Y volviendo a hacer grande el margen es una de dos, o suben más los precios o hay una quiebra masiva, suben los precios porque hay quiebra masiva. Que es peligroso. Muy peligroso, la recesión que estamos hablando. De hecho, es una estanflación, porque lo que hay es caída de actividad. Por eso o sea, ¿tú ya crees que es una estanflación? Yo no estamos ahí todavía. Ya... No estamos todavía, pero que nos dirigimos ahí, ¿no? Yo creo que nos dirigimos ahí y de hecho cada vez lo creo más, que vamos más claro a eso. Los bancos centrales creen que todavía pueden hacer algo. Bueno, no sé si ellos lo creen, pero desde luego ya todo el mundo está señalizando que los tipos de interés van a seguir subiendo. Justamente preparándome este directo, ayer estaba leyendo el informe del Fondo Monetario Internacional, que siempre es interesante leerlo, aunque no coincido con el 75% de la interpretación de los datos que ellos hacen, los datos que presentan suelen ser interesantes. Entonces, yo luego ya le doy mi propia interpretación. Pero ellos mismos, cuando dan su interpretación a los datos, ya están señalizando, y este informe salió antes de ayer, o hace 3 días, vamos, salió esta semana, ellos ya están señalizando que los riesgos de recesión son altos. Ellos ya están diciendo, nuestras estimaciones de crecimiento se han ido al suelo. O sea, están disminuyendo. Y además se están poniendo en una situación, que es algo que uno nunca hace cuando hace estimaciones, se está poniendo en una situación optimista con la situación. Es decir, ellos ven muchos riesgos a la baja sobre una situación que ya consideran complicada. Dicen, ¿cuál es el problema de, por ejemplo, si en China siguen con los problemas de su política esta estricta de COVID-0? Bueno, pues eso significa que el crecimiento de China se va a ir al 3%. Claro, el crecimiento de China se va a ir al 3% cuando se pronostica en el 8%, genera tsunamis por todos lados. A las materias primas las revienta completamente. Bueno, eso curiosamente tiene un efecto deflacionario sobre la economía, que es... También, eso sí. Eso, de hecho, eso se vio a finales de 2021, cuando explotó su burbuja inmobiliaria, se vio mucho en el precio de algunos bienes, no de todos, de algunas materias primas, sobre todo los metales básicos y cosas así, se cayeron de precio, siguen muchísimo más alto que inicios de 2020, pero bueno, o sea, se cayeron en comparación con la situación de burbuja también fuerte de mercado inmobiliario chino. Pero bueno, ellos ven que ahí hay un riesgo, y yo también lo veo, muy bien. Ellos ven que hay un riesgo de disrupción de la cadena logística, es básicamente por donde están diciendo, bueno, como venga esto ya verás, esto va a ser mucho peor. Como los tipos de interés tengan que subir o la inflación siga siendo persistente es otro riesgo. Como la guerra se enquiste sigue siendo otro riesgo. Como las sanciones a Rusia sean todavía más graves y sobrevivan mucho más tiempo es otro riesgo. Son riesgos que ellos no están teniendo en cuenta. O sea, a ver, están teniendo en cuenta como potenciales generadores de mayor caída económica de la que ya están estimando, que ya la están estimando. O sea, no sé si nos estamos poniendo en situación. Ellos mismos están viendo una situación relativamente similar a la que pues, nosotros habíamos comentado aquí en el otro directo que hicimos la otra vez, o a la que estamos comentando ahora mismo, que es la de hay que subir tipos para luchar contra la inflación, y subir tipos tiene efectos deflacionarios y no hay espacio fiscal, y esto va a tener consecuencias recesivas en el corto y medio plazo. Y de hecho ellos por cierto, ellos ya han dicho que la inflación, esto es interesante, es que van tan tarde siempre para todo, ellos ya han dicho, la inflación no se va a curar este 2022. Como suerte se cura el 2023. Claro, yo estoy de acuerdo con eso, solamente que pues, o sea, se podía venir, se podía ver hace algún tiempo, ¿no? Bueno,